Buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, en nombre del Consejo Nacional de las Artes y las Saberes de la Cultura en Cinematografía, CENAC, y de Proimágenes Colombia, le damos la bienvenida a esta segunda sesión de preguntas y respuestas de la convocatoria de FDC 2025. Soy Caterin Prieto, coordinadora de la convocatoria de FDC, y estamos con Andrea Panador, que es la directora de Fomento Nacional de Proimágenes Colombia. También queremos saludar a quienes nos están viendo a través de los canales de Proimágenes Colombia, desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Red de Consejos Departamentales, el Bogotá Audiovisual Market BAM y la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Así es, Kate, buenos días para ti y también para Damaris, que nos acompaña hoy con la interpretación en lengua de señas. Y buenos días para todas las personas que están conectados hoy y que nos acompañan en esta sesión de preguntas y respuestas de la convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2025. Como muchos de ustedes ya sabrán, ahorita la semana pasada, el 3 de abril, publicamos la primera tanda de 6 modalidades de los estímulos por concurso de esta convocatoria. Este año el cronograma ha cambiado un poco y la manera como el Consejo ha decidido presentar al sector las modalidades también cambia un poco, teniendo en cuenta el recaudo del fondo para poder ofrecer unos recursos mucho más seguros, mucho más certeros para el sector. Como ustedes saben, el dinero que se recauda de la cuota para el desarrollo cinematográfico, que viene de un porcentaje de la taquilla de cine, son los recursos que el Consejo Nacional de Cine tiene en cuenta para ofrecer al sector en forma de convocatorias y de otros programas. Así que ha tomado la decisión de correr las aperturas de la convocatoria un poco para tener mucho más claro ese escenario de recaudo y poder tener más certezas y menos incertidumbres al momento de presentarles a ustedes estos estímulos, además teniendo en cuenta que las dinámicas de la taquilla en Colombia pues están cambiando. Entonces, en esta primera tanda de modalidades de concurso, presentamos a ustedes 6 modalidades que tienen que ver básicamente con las etapas de escritura de proyectos y de desarrollo de proyectos. Tenemos la modalidad de escritura de guión de largos de ficción, una modalidad que existe en esta convocatoria desde el 2005. Tenemos también la modalidad de escritura de guión de largometrajes de poblaciones étnicas. Esta modalidad se implementó por primera vez el año pasado en un esfuerzo del Ministerio de las Culturas y del CENAC por incentivar la escritura de guiones de personas de las distintas poblaciones étnicas de este país. Es un recurso que además viene de un aporte del Ministerio de las Culturas al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. También tenemos las modalidades de desarrollo de largometrajes de animación, de ficción y de documental. Y por último, la modalidad de preservación de la memoria cinematográfica nacional. Como les dije, pues tenemos cambios este año. Nuestra primera apertura fue la semana pasada. Con estas 6 modalidades o el Consejo de Cine va a entregar un total de 920 millones de pesos en esta primera tanda de modalidades que se cierran y ahí toca estar muy pilas porque estas modalidades cierran el 2 de mayo, así que hay que estar muy pilas, preparar proyectos y postular en plataforma a la mayor brevedad. Primer mensaje importante, no dejar para última hora la postulación de proyectos. Y nuestra segunda apertura de modalidades en donde ya encontrarán las de producción y las de realización de cortometrajes y de largometrajes será el 16 de julio en el marco del Bogotá Audiovisual Market. Importante recordarles a todos y a todos los colombianos de todas las regiones del país que quieran y que tengan proyectos para postular en esta convocatoria, ingresar a www.convocatoriafdc.com para que allí puedan conocer en profundidad todas las bases y requisitos para participar.
Así es, Andre. Bueno, después de esta información tan importante que nos ha dado Andre el día de hoy, también quiero hacerles una recomendación y es que puedan ingresar con tiempo a sus usuarios donde están inscritos en la plataforma para que puedan hacer la actualización de estos usuarios con sus datos personales y que puedan reportar con tiempo si tienen algún inconveniente con el ingreso a la plataforma. ¿Listo? Esto es súper importante que lo puedan hacer con tiempo, que no esperemos a último momento para hacerlo, pues para que no vayan a tener inconvenientes al momento de realizar sus postulaciones. Y pues nada, con esa recomendación doy paso a André para que nos cuente un poco sobre la primera modalidad que tuvo apertura el 3 de abril. Así es, vamos a hablar un poquito de la modalidad de escritura de guión para largometraje de ficción. Esta es una modalidad que este año cuenta con una bolsa de 150 millones de pesos y con estímulos de 25 millones por cada proyecto. Aquí es importante mencionar que en esta modalidad se presentan solo personas naturales, quienes sean el autor o autora de ese guión cinematográfico. Es decir, que ya el guión debe estar escrito completo de principio a fin en alguna versión de ese guión y que igual esté en el momento en el que corresponda continuar su escritura y su reescritura. Es decir, entendemos que la escritura del guión incluye la reescritura. Ya tienes un guión escrito de principio a fin y la idea de este estímulo es poder apoyar para que ese guionista continúe en ese trabajo de reescritura y por eso también el estímulo en dinero va acompañado va acompañado con un acompañamiento, pero sí, perdón la redundancia, pero va acompañado con una tutoría en escritura de guión que pues pretende darle más herramientas y profundizar en ese guión para que sea el mejor guión posible. Esta es una modalidad en la que cada persona natural que quiera participar puede concursar únicamente con un proyecto, es decir, un mismo guionista no puede presentar dos guiones en esta modalidad, tendrán que elegir cuál de ellos presentan. El tema, obvio, es completamente libre. Es una modalidad, además, que cuando llega a manos del comité evaluador, al comité no le llega la información del concursante, es decir, es anónima. Los evaluadores no conocen quién escribe ese guión, eso es importante mencionarlo. Y, por ejemplo, si hay un proyecto que es una coautoría donde hay dos guionistas o tres guionistas trabajando, es muy importante que entre ustedes se pongan de acuerdo, elijan a uno de ellos para presentar el proyecto en la convocatoria. Ustedes deben además adjuntar dentro de la postulación esas cartas en donde consienten y están de acuerdo con que sea esa persona quien postule el proyecto a esta convocatoria. Y además, esos autores deben cumplir con un mínimo de experiencia requerida que pueden encontrar ustedes allí en la página web para que todos cumplan con ese requisito. Esta es una modalidad que no tiene encuentro con el comité evaluador, es decir, se evalúa únicamente sobre la documentación que ustedes entregan, sobre la sinopsis, sobre el argumento presentados y aunque pedimos el guión es se lee, digamos, en una etapa más adelante, ¿no? La selección empieza por sinopsis y argumentos. Pues eso es lo que tengo para decir, Kate, por ahora de escritura de guión. Así es, André. Bueno, muchas gracias. Yo también les voy a hablar aquí al respecto de la otra modalidad de escritura de guión que tenemos este año, que es la que está dirigida a los largometrajes de poblaciones étnicas, ¿sí? Esta es una modalidad que tiene en su bolsa 80 millones de pesos para 4 estímulos de 20 millones de pesos. Está dirigida también a personas naturales, es muy similar a la que acaba de hablar André, solo que está dirigida pues a las poblaciones étnicas, entonces a indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rum. Eh, como decía André también en la anterior, se presenta el autor y deben ponerse de acuerdo, si tienen varios coautores, deben ponerse de acuerdo quién es la persona que va a realizar esta postulación. Está dirigida solo a personas naturales y es importante que el autor, tanto el autor como el coautor, cumplan con la experiencia mínima que está establecida dentro de las bases. Esta modalidad, al igual que la otra de guión, no tiene un encuentro con el comité evaluador.
Gracias, Kate. Y aquí también es muy importante mencionar, ya que son dos modalidades que están dirigidas a personas naturales, esas personas naturales, en cualquiera de esas dos modalidades, tienen que ser colombianas. Este Así es es. un fondo nacional, con lo cual nosotros únicamente podemos entregar recursos a personas naturales colombianas y en el caso de otras modalidades donde también pueden participar personas jurídicas, pues que sean efectivamente personas jurídicas colombianas. Continuamos ahora con nuestro paquete de modalidades de desarrollo del largometraje. Esta es una etapa que desde el Consejo Nacional de Cine, desde Proimágenes, desde el Ministerio de las Culturas, se considera que es fundamental para el correcto avance de los proyectos. Eh, Así que desde ya hace algunos años, este consejo ha implementado tanto para la ficción como para el documental y para la animación la etapa de desarrollo. Aquí pueden participar tanto personas naturales como personas jurídicas, como ya lo dije, colombianas. Y aquí es súper importante que ustedes sepan que existe por ley una definición de lo que es una empresa cinematográfica colombiana. Tiene unas características específicas. La primera es que es aquella persona jurídica cuyo capital tenga una participación nacional superior al 51% y adicional a eso, su objeto, el objeto de esa empresa debe incluir expresamente la producción audiovisual. Es decir, debe decir, esta empresa tiene como objeto la producción audiovisual. Tiene que quedar clarísimo en ese objeto social. Creo que ese es uno de los puntos donde muchas personas fallan, así que quiero hacer un hincapié especial en prestar mucha atención en cómo tienen ustedes redactados los objetos de sus empresas para que si no está tan preciso, pues aún están a tiempo de modificarlo y que quede muy bien puesto en esos certificados de existencia y representación legal. Esta es una modalidad que está dirigida a proyectos que están obviamente en etapa de desarrollo, es decir, no se han rodado ni nada por el estilo, están en desarrollo, pueden ser de producción o de coproducción nacional, es decir, ya pueden tener socios involucrados que quieren sacar adelante este proyecto, así como todas las modalidades del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, la temática es completamente libre. Sin embargo, cada proyecto sí debe contar ya como con esa terna, ese triángulo de oro que hace la producción audiovisual y ya debe contar con un productor, con un director y obvio con un guionista. Eh, y una misma persona puede llevar a cabo máximo dos de esas actividades, es decir, una única persona no puede ser productor, guionista y director. Eso lo encuentran ustedes en las bases de la convocatoria y aprovecho para recordar nuestra página web www.convocatoriafdc.com. Súper importante que entren y revisen muy bien todos estos detalles que están allí en las bases y requisitos para participar. Este año el Consejo Nacional de Cine ofrece para esta modalidad un monto total de 225 millones de pesos y cada proyecto obtendrá estímulo de 45 millones. Ahora, si por ejemplo en ese presupuesto ustedes no necesitan los 45, sino que es inferior, pues obviamente solamente se entregará el recurso que ustedes tengan allí presupuestado. Aquí también creo que es importante recordar que es una modalidad que tiene unos costos elegibles, que también encuentran ustedes en la página. Están relacionadas con el desarrollo de un proyecto, las actividades de reescritura, las actividades también que tienen que ver con la búsqueda de financiación, al ser esta una modalidad de desarrollo y como todas las otras de desarrollo, pues son modalidades en donde no solo se trabaja la escritura y la reescritura del guión, sino también se trabaja en todo ese esquema de financiación y de producción de la película, que finalmente busca darle una viabilidad a la realización de cada uno de estos proyectos. Así es, Andre. Bueno, otra de las modalidades que tuvo su apertura el 3 de abril fue la de desarrollo de largometraje de animación. Esta también es una modalidad para largometrajes de producción o coproducción nacional. Los temas son libres.
como las otras modalidades. Y lo mismo que en la modalidad anterior, tiene que ya contar con el triángulo, como dice André, de productor, guionista y director. Y una sola persona solo puede ocupar dos de estos cargos. Esto también aplica para cuando actúan como co-guionista, codirector y coproductor. Entonces también es importante que lo tengan presente para que no vayan a ocupar varios de estos cargos. Mm, el monto destinado para esta modalidad es de 255 millones de pesos, con estímulos de 85 millones de pesos por proyecto. Y esta es una modalidad en la que se pueden presentar personas naturales como personas jurídicas. Así es. Y bueno, y vamos con la modalidad de desarrollo de largometraje documental, que es una modalidad que este año presenta novedades a todos los documentalistas interesados. Muy importante prestar atención porque es distinta a cómo se ha venido manejando esta modalidad en años anteriores. Así que aquí con mayúsculas y subrayado y negrita, los invitamos a que ingresen a la página www.convocatoriafdc.com y revisen con mucha atención cómo se presenta este año la modalidad de desarrollo de largo documental, porque es distinta respecto de años anteriores. Este año la modalidad, también pensando en darle mayor alcance a estos proyectos y una viabilidad más clara, es una modalidad que no solo va a trabajar en la parte de escritura y reescritura de ese tratamiento y de esa estructura narrativa, sino que también incluye todo el trabajo en la parte de financiación, en la parte de presupuestación, en la parte de búsqueda de recursos para que ese documental pueda acercarse más rápidamente a su producción. Entonces, es una modalidad, así como lo mencionamos con las dos anteriores de desarrollo, que también ya pide que exista esa terna, ese equipo mínimo de trabajo de productor, escritor y director. Igual que en las otras, una misma persona solamente podrá ocupar dos de esos cargos. Allí tendremos una bolsa total de 150 millones de pesos, entregando estímulos de 30 millones por proyecto. Y lo mismo, es un poco ese mismo esquema. Tendremos unos costos elegibles que están relacionados directamente con la etapa de desarrollo del largometraje en la parte de escritura, reescritura, elaboración de presupuestos, desgloses, el tema de búsqueda de financiación, aliados estratégicos, coproductores, posibles inversionistas, es decir, y muy importante, y la realización de un material audiovisual previo, de lo que generalmente se conoce en la industria como un teaser, que le va a permitir al proyecto, y esto aplica tanto para documental como para animación y para ficción, que le va a permitir al proyecto poder buscar recursos ya mostrando algo más cercano. Ustedes saben, cada vez la competencia está más dura en la búsqueda de recursos, ya sea por inversión, por coproducción, así que entre más herramientas tenga el proyecto para lograr acercarse a los posibles financiadores, pues muchísimo mejor. Y de eso precisamente se trata esta modalidad de desarrollo. Gracias, André. Bueno, y la última modalidad que tuvo apertura el 3 de abril fue la de preservación de la memoria cinematográfica nacional. Esta modalidad está dirigida a los proyectos de preservación de la memoria cinematográfica colombiana, pues con la función de garantizar la existencia actual y futura de este patrimonio y el acceso ciudadano a su conocimiento. Esta modalidad tiene una bolsa de 60 millones de pesos y va a tener un único estímulo. Está dirigido también a personas naturales y personas jurídicas. Así es, para complementar la información que nos acaba de aportar Caterine sobre esta modalidad, es importante que cuando hablamos de un proyecto de preservación, la entendemos con amplitud. Es decir, entendemos que el proceso de preservación empieza quizás desde la investigación de ese archivo que se quiere preservar y va
y va generando todo un proceso hasta que se termina ya todo el proceso de la preservación. Así que los proyectos que se presenten aquí pueden buscar financiación para alguna de esas etapas. No es un recurso que se quiera entregar para que se lleve a cabo todo el proceso. No, entendemos que el proceso de preservación es largo, que tiene distintas etapas, que también necesita sumar recursos de distintas fuentes, así que aquí se pueden presentar proyectos para financiar una u otra etapa, dependiendo, claro está, del estado de avance de, de esa obra que ustedes están interesados en preservar. Y también es importante mencionar que dentro de estas propuestas que ustedes presenten es muy importante toda esa estrategia de socialización o de divulgación de los resultados obtenidos en el proceso de preservación de la obra, ¿no? Porque así como el cine se produce para que llegue a la sala de cine y alguien lo vea y le toque la puerta y le abra la mente a un público específico, lo mismo ocurre con la preservación de nuestra memoria. Queremos que también se tenga muy en cuenta esa etapa, ¿no? En la que se termina el proceso y se devuelve de alguna manera al público, a las audiencias, de una u otra forma, ¿no? Entonces, importante resaltar ese tema. Eh, pues no sé cómo vamos Yo creo con, que con antes nuestras de, preguntas. ajá, antes de iniciar nuestro espacio de preguntas y respuestas, me gustaría hacer como un recorderis rápido de algunas recomendaciones generales. Entonces les voy a presentar aquí un momentico. Mm, Listo, entonces, pues primero recordarles que en nuestra página web www.convocatoriafds.com pueden encontrar todas las modalidades de concurso que se encuentran abiertas en estos momentos. Adicionalmente, en la parte inferior van a poder encontrar todos los canales de contacto, Caterine.prieto, Prieto, @Proimágenes Colombia, Convocatoria FDC o al WhatsApp que también pueden escribir. También pueden encontrar el link de soporte donde pueden poner los tickets si tienen algún inconveniente con el ingreso en la plataforma o con su usuario. Entonces aquí ustedes pueden dejar en este link el ticket de soporte. Importante que tengan presente que el tiempo de respuesta del área de soporte es de 3 a 5 días hábiles, entonces por eso tienen que hacerlo con tiempo, verificar que su usuario esté en buen funcionamiento, pues para que no vayan a tener inconvenientes al momento de hacer la postulación. También en esta misma sección ustedes podrán encontrar un video de cómo postularse para que lo puedan seguir paso a paso. Si es la primera vez que van a realizar una postulación con nosotros, entonces es importante que lo vean, que lo revisen. Está súper completo, entonces para que puedan ir allí y utilizarlo si lo necesitan. Asimismo, también encontrarán el cronograma de todas las actividades importantes que se llevarán a cabo de cada una de estas modalidades, la apertura, el cierre, cuándo se enviarán las correcciones de las modalidades, cuándo se publicarán los preseleccionados y la publicación de resultados para que ustedes también puedan agendarse respecto a esto y puedan tener presente estas fechas y estar pendientes de las comunicaciones. Y respecto de las comunicaciones, también que ustedes puedan, cuando actualicen su usuario, puedan dejar y verificar siempre súper bien su correo electrónico, ya que a este es donde nosotros enviamos todas las comunicaciones y es importante que ustedes vean que eso está bien, que no vayan a tener inconvenientes, también que puedan revisar que su correo reciba correos de proimágenes o que revisen siempre en su bandeja de entrada, en su spam, para que puedan efectivamente pues recibir a tiempo las comunicaciones que nosotros estamos enviando o que enviaremos a sus postulaciones. Y yo creo que con esta información súper general podemos iniciar con nuestro espacio de preguntas y respuestas. Así es, ya tenemos varias preguntas y Así además varias personas conectadas, 129 personas conectadas. Bienvenidos y muchas gracias por atender a este llamado. Entonces, Katy, arranquemos con las preguntas. bueno, empezamos acá con Gemo Ramírez.
Buenos días. Este año no es necesario incluir un cronograma de actividades para la categoría de escritura de guión para largometraje. ¿Qué tanto pesa el plan de viabilidad en la calificación de esta categoría y cuál sería su límite en páginas? Ok, yo no sé, Kate, estás proyectando, como no te estoy viendo, ¿será que proyectamos la página Claro que sí. y le mostramos a Gemo cómo ingresar a la página, cómo llegar hasta la modalidad de escritura de guión de largometraje para que pueda consultar el conjunto de los requisitos para participar este año? Este año en la modalidad de escritura de guión de largos de ficción tenemos 10 requisitos que hay que presentar para participar y efectivamente dentro de las cosas, no sé si los vemos todos, ¿estás ya proyectando? Es que como no estoy viendo Sí, la pantalla, sí, lo ¿sí? estoy proyectando, ya estaba ingresando para que pudieran ver en estímulos por concurso. Ingresamos a nuestra página web y en estímulos por concurso vamos a encontrar todas las modalidades de concurso y entre esas vamos a encontrar la escritura de guión para largometrajes de ficción. ¿Mm? Acá ustedes van a encontrar todas las bases y todos los requisitos que estarán acá en este listado, en este cuadrito. Así es, en esos requisitos, pues como ven, tenemos la información general del proyecto, donde se pregunta sobre ficha técnica, storyline, sinopsis, trayectoria. Tenemos la cédula de ciudadanía del concursante, el RUT de la persona natural, es muy importante. Este año, chicos y chicas, se empieza a pedir dentro de la convocatoria del FDC para todas sus modalidades el RUT de quien esté concursando. Súper importante, ese RUT debe estar con fecha de emisión del 2025. Luego tenemos nuestro anexo 2, que es cuando hay una coautoría en los proyectos, entonces uno de ustedes presenta el proyecto y los otros deben presentar este anexo en donde autorizan donde dicen que sí, soy guionista y además autorizo a que fulanito de tal se presente. Súper importante, y creo que esta pregunta responde a otra que viene más adelante, y es en el caso de la modalidad de escritura de guión, tanto de ficción como de los guiones escritos por personas de las poblaciones étnicas, es necesario tener una experiencia mínima para participar en esta modalidad y ustedes deben entregarnos las evidencias que soporten esa experiencia mínima, así que ese es nuestro requisito 5. Luego tenemos lo que hemos llamado para este año un plan de viabilidad de la producción. Aquí necesitamos que ustedes como guionistas hagan una tarea juiciosa de describir qué actividades tienen en la cabeza y que pretendan o que conlleven a una posible realización de esa película. No estamos pretendiendo, y esto es muy importante aclararlo, no estamos pretendiendo que ustedes produzcan la película, pero sí que tengan en la cabeza, después de que ustedes escriban este guión, qué camino quieren seguir, ¿no? Hacia dónde están viendo, cuáles son las posibilidades que ustedes tienen entre manos para que ese guión eventualmente pueda llegar a una casa productora, pueda de pronto tener una venta. Entonces queremos conocer como cuál es la proyección que ustedes están teniendo de esos guiones que van a escribir. Así que de eso se trata este requisito. Ustedes aquí pueden hablar, por ejemplo, de participación en encuentros especializados de guionistas o la participación en algún mercado especializado a este respecto, o de pronto que tengan pensado una agenda de citas con productores, es decir, estas son apenas ideas que nosotros les damos, pero es eso lo que nosotros queremos ver allí en ese requisito, que más que un cronograma de actividades es como cuál es la proyección hacia el futuro de esos guiones que ustedes tienen entre manos. Luego también tenemos el presupuesto, obviamente, que es un presupuesto pequeño, es un presupuesto únicamente de la etapa de escritura y donde se deben contemplar pues aquellos gastos que ustedes puedan tener allí, donde claro pueden incluir también un rubro, digamos, que tenga que ver con el pago a ustedes como escritores. El Registro Único Nacional de Agentes Culturales, este es un requisito que es transversal a toda la convocatoria. Todas las modalidades se los van a pedir porque la ley lo obliga.
La ley colombiana obliga a que todas las personas que opten por recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico deben estar registrados ante el Registro Único Nacional de Agentes Culturales que lleva el Ministerio de las Culturas. Así que es muy importante que ustedes también gestionen ese registro para que lo puedan presentar con su postulación. Y luego vienen ya los requisitos que tienen que ver con la parte creativa del proyecto, en donde tenemos un argumento con un número de páginas aproximado, también respondiéndole la pregunta a nuestro interlocutor, con un número de páginas aproximado de 10 páginas. Puede ser menos, puede ser más, eso ya depende de ustedes, pero aquí les damos como un poquito una guía, una luz, y el guión completo, secuenciado y dialogado de la película, que debe tener además mínimo 70 páginas, pero cuando hablamos mínimo 70 páginas, es 70 páginas escritas. Nos ocurre, ¿no, Kate? Con Sí. frecuencia que nos llegan guiones, por ejemplo, con, no sé, 59 páginas escritas y el resto son, voy a decir una palabra pues que no me gusta, pero espero que entiendan, es un poco para ilustrar, y el resto son rellenos, ¿no? Entonces incluyen una descripción de personajes, incluyen una sinopsis más corta, una más larga. No, necesitamos que sean mínimo 70 páginas de guión. Así es, importante también aquí tenemos una atención que deben no omitir, por favor, y es que no pueden revelar la identidad ni datos de contacto de la persona concursante en estos documentos, no en el argumento ni en el guión, dado que esta es una modalidad que es anónima y que cuando llega a los evaluadores llega de manera anónima, entonces es importante que aquí no se revelen esos datos porque pues esta puede ser una causal de no aceptación del proyecto y de que no puedan continuar con su proceso de evaluación. Entonces, para que no tengan inconvenientes, pues mírenlo, revísenlo siempre y que no vayan a revelar esta información acá en esto. También ustedes pueden encontrar dentro de la página web unas audioayudas que les pueden también servir de referencia para que si tienen dudas con alguno de estos requisitos o los documentos o cómo presentarlos, pues les dejamos también estas audioayudas para que les sirvan a ustedes de guía en la presentación y en la realización de sus documentos. Y para terminar de responderle a Gemo, aquí como ves, también después de los requisitos aparecen los criterios de evaluación. Y en esos criterios de evaluación ustedes pueden ver, obviamente, cuáles son los aspectos a evaluar y el puntaje que tiene cada aspecto. Ahí pueden revisar el tema de cuánto es lo de la viabilidad, cuánto es la parte artística y todo lo demás. Muy importante revisarlo con atención porque esto también les da a ustedes pistas de en qué aspectos deben esforzarse más en la presentación de sus proyectos, ¿no? Porque son los aspectos que van a revisar los evaluadores y que van a ser puntuados por esta convocatoria. Listo. Veo aquí una pregunta que dice, ¿cómo así que lo que revisan es sinopsis y argumento? ¿En qué momento revisan el guión? ¿Pueden hacer más claridad, porfa? Claro que sí, claro que sí. De acuerdo a los términos de la convocatoria, y pues así viene funcionando desde hace mucho tiempo, eh, estos evaluadores empiezan su lectura. Aquí no hay encuentro con el comité evaluador como sí ocurre con otras modalidades. Sin embargo, dado el volumen de proyectos que se reciben en la modalidad de escritura de guión, que el año pasado, recuérdame, Caterina, está por el orden de ¿cuántos? Unos 200 algo, espérame, ya te 200, confirmo. sí, 200 y pico proyectos. Ujú. Es una modalidad que es de un volumen altísimo. Generalmente tenemos que disponer de aproximadamente 16 evaluadores que evalúan además en duplas los proyectos y con el objetivo de nosotros garantizar que la evaluación de los proyectos en el tiempo que está además destinado para ello sea, sea óptima, sea la mejor. Entonces, ellos lo que realizan es una primera lectura de los proyectos sobre la sinopsis y sobre el argumento presentados. Sobre esos dos documentos, ellos hacen una selección interna de proyectos y sobre esa selección interna de proyectos ya pasan a leer el guión completo. Y allí, después de eso, es decir, es una metodología de evaluación también por etapas, como son todas las metodologías de evaluación de la convocatoria del FDC, y son esos proyectos que ellos consideran más interesantes en la parte de sinopsis y argumento, los que ya se lee el guión completo que ustedes presentan.
Entonces, ustedes pueden ver, eso está ahí contemplado en la convocatoria. Así que reitero que es muy importante leer las bases completas para que ustedes puedan de verdad entregar una información muy fuerte, muy sólida respecto de lo que se está solicitando para participar. Listo, aquí ligado a esto también nos están preguntando la experiencia, cómo se certifica si la postulación es anónima. Entonces, si quieres, yo lo explico un poco y es, nosotros tenemos, por eso ustedes lo van a ver en las bases, cuando decíamos antes de atención, esto es anónimo, estamos solicitando unos requisitos que son más de Cámara de Comercio, el RUT, la sinopsis. Allí pedimos la experiencia. Esta documentación es la documentación que entra directamente a ser verificada por nosotros desde Proimágenes, pero lo que llega al evaluador, a él no le llega esa documentación. Esa es una documentación interna que queda para acá, es una documentación que nosotros verificamos y ahí es donde verificamos la experiencia de cada uno de los autores y esta información no se le transmite al evaluador. Ahí es donde nosotros lo verificamos. Así es. Muchas gracias, Catherine. Entonces, bueno, aquí tenemos otra pregunta. Si me presento para dos categorías en esta etapa, para la próxima etapa, ¿me puedo presentar en otras dos categorías? No con el mismo proyecto. Tienes que revisar las reglas de la convocatoria y esto es para todos. En la página web también tenemos una parte que se llama reglas de la convocatoria. Me gustaría, Kate, que lo miráramos. Claro que sí. Ustedes tienen un máximo de proyectos para presentar en la convocatoria. Hay que tenerlo en cuenta al momento de ustedes definir con cuáles proyectos quieren participar en la convocatoria del FDC. Eh, no sé si ya se está viendo porque volvemos a lo mismo, no Sí, estoy viendo. aquí se está Ah, ok. viendo, entonces aquí Vale la pena estamos. leerlos, Katy. Ajá, estamos en el numeral 2, ¿sí? Que es reglas y entendimientos de esta convocatoria y específicamente para esta pregunta que nos hicieron, me voy a remitir al 2.7, que es un mismo concursante o postulante no puede. Entonces, ¿qué no puede hacer? Presentar diferentes proyectos a una misma modalidad de los estímulos por concurso, presentar un mismo proyecto en más de una modalidad o categoría de los estímulos por concurso, si así fuera el proyecto no será aceptado en ninguna, presentar un proyecto que haya obtenido estímulo del FC en las mismas modalidades en convocatorias anteriores. Un mismo concursante podrá presentar máximo 3 proyectos en los estímulos por concurso de esta convocatoria. Entonces, muy importante tener en cuenta esas reglas. Cuando ingresen a la página web de la convocatoria, no es solo revisar lo que corresponde a la modalidad específica en la que queremos participar, sino también esas reglas generales para que ustedes conozcan pues todas los compromisos y demás que se derivan de la misma. Así es. Y también de pronto hacer una claridad y es que la convocatoria de FS 2025 es una sola convocatoria. ¿Sí? Entonces, a pesar de que estamos abriendo en una fase primera, que es esta, y vamos a abrir otra en julio, una segunda fase, toda pertenece a la misma convocatoria. Entonces, es para el entendimiento de que no es que ahorita me puedo presentar a 3 proyectos y en la segunda fase otros 3 proyectos, no, porque toda hace parte de una misma convocatoria. Entonces, para dejar esta claridad. Listo, vamos con otra pregunta. Para la participación en las convocatorias, ¿se debe tener algún recorrido o experiencia en el campo cinematográfico? Pues lo primero es apuntar que estas convocatorias están diseñadas para el sector cinematográfico, entendiendo que son personas que trabajan en esto y que conocen y saben cómo funciona. En algunas modalidades específicas pedimos una experiencia previa, como lo que mencionábamos ahorita de las de escritura de guión. Tenemos ahí en el texto de la convocatoria cuál es la experiencia mínima que ustedes deben pues soportar y evidenciar dentro de su postulación. Eh, Hay otras modalidades donde no se especifica, por decir, por poner un ejemplo, realización de cortometrajes. Hasta el momento no hemos puesto allí ningún tipo de experiencia previa, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con producción de largometrajes. Allí sí, sobre todo las que son para ópera mayor, ahí ya tenemos una experiencia que hay que cumplir. Entonces depende de cada modalidad.
Depende de cada modalidad, en algunas sí se pide, en otras no tanto, pero sí es muy importante tener en cuenta que esta es una modalidad, que esta es una convocatoria que está dirigida especialmente al sector cinematográfico del país. Entonces, pues se trata de apoyar a este sector. Listo, vamos con otra y es la convocatoria de escritura de guión de ficción. ¿Pueden participar guiones que cuentan con un contrato de cesión de derechos con una productora? Pues actualmente en esta convocatoria no hay una restricción a ese respecto. Bueno, todavía no tengo claridad si van a abrir la convocatoria de postproducción de largometraje documental. En general, este año van a salir los estímulos para postproducción. ¿Tienen alguna información al respecto? Claro que sí, sí tenemos contemplada la modalidad de postproducción de largometrajes y la idea, como lo dije anteriormente, es que todo lo que tiene que ver con realización de cortos, producción de largometrajes y postproducción de largometrajes se publique en julio 16 de este año. Así Hasta es. ahí te podemos decir, Sí, estamos trabajando todavía en ello. estamos trabajando en ello. Bueno, Camila nos pregunta, buen día, el año pasado en la convocatoria de desarrollo de largo documental se debía presentar el autor de la obra y este año dice que es el productor. ¿Hay posibilidad que se presente el director o el autor, ya que en esta etapa todavía existen alianzas de producción? Hola Camila, como lo expliqué al comienzo, efectivamente, y como lo dices, esta modalidad tiene cambios importantes respecto de los años anteriores y es básicamente con el objeto de darle mayor viabilidad a esos proyectos que se van a premiar allí. Consideramos que ya para la etapa de desarrollo se debe contar con un productor de la película. Sin embargo, se debe contar con el productor, el director y el escritor. Sin embargo, una misma persona puede ocupar máximo dos de esos cargos. Y lo que sí es absolutamente fundamental e importante es que se presenta el productor de la película, que puede ser una persona natural o una persona jurídica, si es que ya están relacionados con una empresa, y es esa persona quien firma el contrato con nosotros y quien asume toda la responsabilidad de la ejecución de ese estímulo en caso de resultar beneficiario, pues porque si es un productor, pues tendrá que llevar a cabo las actividades y las responsabilidades que tiene un productor dentro de una película. Así es. No hay posibilidad de que se presente el director, debe ser el productor. Ujú, así es. Eh, bueno, como persona jurídica puedo escribir en la modalidad, me puedo inscribir en la modalidad de desarrollo de documental y en la modalidad de desarrollo de largometraje de ficción. Pues mira, en el caso de las modalidades de desarrollo, tanto de largo de ficción como de largo documental, en ambas se pueden presentar personas jurídicas. O sea que si tú tienes una empresa, puedes presentarte, claro que sí. Debes tener en cuenta lo que leía Caterina hace un rato, que está en las reglas de la convocatoria, y es que un mismo concursante solo puede presentar máximo 3 proyectos en toda la convocatoria de estímulos por concurso 2025. Eh, y, y ya, creo que ahí respondí, Kate, sí, Sí, así listo. es. Bueno, tenemos aquí una pregunta que es para, no, por favor, en escritura de guión, explicar más sobre la nueva figura de tener la carta de un script doctor. Eso yo creo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Así es la experiencia. ¿Sí será eso? Está Es rara una de la las pregunta. experiencias, es uno de como de los ítems que pueden tener la experiencia y Ujú. este lo especifica, espérate un momento, yo les comparto aquí un Sí, momentico. el último es el último. O sea, Es el si último estás ítem. hablando, si estás hablando de cómo certificar la experiencia mínima, entonces esa Así es la es. respuesta. Ajá. Entonces, Dice que el guión presentado, entre otras, ¿no? O sea, se dan varias posibilidades para ustedes poder certificar la experiencia. No es que ujú. tengan que contar con todas estas experiencias, con mínimo una de ellas y presentarnos las evidencias que lo soporten. Entonces, la que pregunta, no sé cómo se llama la persona que pregunta, perdón. No nos dejó nombre. Ah, ok.
Yo creo que se refiere a la última, que es, Ujú. ustedes también pueden certificar su experiencia mínima con que el guión presentado a esta convocatoria haya recibido asesoría por parte de un script doctor con experiencia previa comprobable en esta labor. Y para eso nos debería adjuntar una carta firmada por ese script doctor, adjuntando su hoja de vida detallada. Es decir, si ustedes ya han pasado por un proceso de asesoría de guión con ese guión que están presentando, esa actividad que ustedes, ese proceso de script doctor por el que ustedes hayan pasado, puede ser uno de los elementos para certificar la experiencia mínima requerida para concursar en esta convocatoria. ¿Y cómo la certifica? Pues con una carta de este señor script doctor donde diga que efectivamente él hizo esa asesoría de guión y donde además nos adjunte cuál ha sido su experiencia comprobable en esta labor de script doctor. Porque un script doctor no lo hace cualquiera. Es una persona que tiene una experiencia previa, que sabe cómo asesorar un guión, que conoce en profundidad sobre la estructura dramática de un guión, que conoce sobre el desarrollo y el desarrollo de cómo se deben preparar y construir los personajes. Así que si ustedes han tenido un proceso de script doctor, pues ese script doctor debería pues tener la idoneidad para poder llevar a cabo esta labor. Así que eso es lo que nosotros esperamos con este específico. Saludos para la modalidad de desarrollo de proyecto documental. Están pidiendo una estructura narrativa de 10 páginas. ¿Qué esperan acá? ¿Es lo mismo que un argumento, un tratamiento de guión? No, estamos hablando de estructura narrativa. Es Ujú. decir, ustedes allí nos deben presentar la estructura narrativa de una película, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo finaliza. En el caso de documental, pues sabemos que casi nadie trabaja con un guión en los términos de ficción, pero sí entendemos que a partir de una estructura narrativa donde podemos conocer cómo inicia, cómo continúa ese documental, cómo se desarrolla, cuáles son los puntos de giros y cómo esperan ustedes finalizarlo, ¿m? Sumado al tema del tratamiento, pues allí los evaluadores podrán hacerse a una idea de cómo se están imaginando ustedes ese documental. Así es, André. Bueno, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cómo se certifica la procedencia indígena del autor? Claro que ¿Tienes sí, y esto? ahí nos vamos directo a los requisitos también, ¿no? De Acá escritura estoy. de guión. Ah, Ujú. genial. Entonces, en nuestros requisitos, en los requisitos de escritura de guión para largometraje de poblaciones étnicas, nosotros tenemos un anexo 3, que es el documento de reconocimiento de los guionistas expedido por la correspondiente autoridad étnica o el documento de autorreconocimiento expedido por el Ministerio de Interior. Entonces, con este documento, con esto, alguno de estos dos documentos es que nosotros verificamos la procedencia. Así es. Mm, para desarrollo de animación se pueden presentar varias productoras. No, no, en general para la convocatoria del FDC solo se presenta una persona, es decir, nosotros no tenemos ni uniones temporales, ni podemos tener como que entonces se presentan tres productoras y firmamos con las tres, no. Nosotros, ustedes, si tienen una coproducción, tienen que definir cuál empresa es la que se presenta. Si es una coproducción nacional, generalmente nuestra recomendación es que lo haga quien tenga el porcentaje más alto de coproducción dentro de ese esquema. Y en el caso de una coproducción internacional, pues obviamente quien se presenta es el productor colombiano, ¿no? No puede presentarse ningún extranjero. Así que de acuerdo al esquema que ustedes tengan, pues tendrán que definir quién se presenta a la convocatoria. Así es. Bueno, mi pregunta es sobre el estímulo para desarrollo de guión de ficción. Si el guión ya está registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, ¿es aceptado para pasar a jurados? Volvamos a releer la pregunta. Mi pregunta es sobre el estímulo de desarrollo de Es guión. de No, guión, es de escritura, es realmente. escritura. Sí, lo primero es que creo que estás confundido con las dos modalidades. Hay una que es escritura de guión de ficción y hay otra que es desarrollo de largometraje de ficción. Entonces, si Ujú. estás hablando de escritura como tal,
no hay ningún inconveniente con que tú tengas ya tu guión registrado en la Dirección Nacional. Ese es un registro voluntario, está muy bien que lo tengas porque pues sirve para ciertas protecciones importantes a pues, a la autoría de un guión. Sin embargo, si llegas a resultar beneficiario dentro de los entregables que te vamos a pedir en el contrato, al final del camino tú deberás entregar un registro actualizado con esa nueva versión, ¿no?, que escribiste del guión. Así es, bueno. Si una persona natural que también es representante legal de una persona jurídica se presenta con proyectos en ambas calidades, ¿se contabilizan de forma separada o de forma conjunta? Mm. Bueno, aquí como ellos actúan de manera diferente. Exactamente. Según pues, la normativa colombiana, una persona jurídica es diferente a una persona natural. Por eso, incluso, pues, tenemos distintos números de identificación, ¿no? Una persona natural tiene su cédula de ciudadanía, su número de identificación, y la empresa tiene un número de identificación distinto, su NIT. Entonces, los entendemos como personas diferentes. Así es, y esto también responde a la siguiente pregunta, entonces yo creo que es posible postular hasta 3 proyectos como persona natural y adicionalmente 3 proyectos a nombre de persona jurídica, o se entiende que ambos cuentan como un mismo concursante. Entonces ahí, No, son distintas, pero ahí yo creo que la reflexión es otra. ujú. Y la dejo esta reflexión no solo para la persona que nos está haciendo la pregunta, sino para todos. En caso de resultar ustedes beneficiarios, ¿tienen la capacidad de llevar a cabo todos los proyectos? Recuerden que esto, cuando resultan beneficiarios, se firma un contrato con una serie de compromisos y responsabilidades y unos tiempos de entrega. Entonces, creo que la reflexión es más para ustedes, ¿no? Como si llegan a resultar beneficiarios, ¿tienen la capacidad de llevarlos a cabo? Así es. Bueno, esta dice, buenos días, en el estímulo de desarrollo LM, no entendí, documental, ¿se incluye investigación? Pues en el estímulo de desarrollo del largometraje, LM debe ser largometraje, del largometraje documental, pues claro, obviamente esa es una de las cosas que se apoyan en desarrollo, es parte del desarrollo, todo el tema de avance en la investigación, es parte de. Eh, bueno, acá nos preguntan que si Relatos Regionales tendrá su apertura este año. Sí, sí, eso esperamos e insisto, como ya lo dije en 2 ocasiones en esta sesión, todas las modalidades de realización, de producción y de postproducción se lanzan en julio, el 16 de julio. Estamos trabajando en ello. Sí. Bueno, esta dice, tengo un guión en su 6ª versión. La finalidad es poder producir un cortometraje en lengua nativa indígena. Aplica para la modalidad de escritura de guión. Incluye la visita al resguardo indígena NASA para que ellos hagan la traducción, porque no es solo cambiar el idioma, sino entender su cosmogonía y así alimentar el universo de ficción. El que se presenta no es de indígena, o sea, el corto no es indígena, es producido por un colectivo que se une al resguardo para alimentar esta obra. Gracias. Pues mira, lo primero es que las modalidades de escritura de guión de esta convocatoria son para largometraje, no para cortometraje. Entonces, ese es el primer mensaje que dejo sobre la mesa. Y si esto es un largometraje, pues tú con el recurso del estímulo de escritura, me imagino que estás preguntando por escritura, eh, puedes obviamente invertir esos recursos en estas tareas pues, que necesitas llevar a cabo precisamente para la escritura y la reescritura de ese guión. Pero recuerda, muy importante, estas son modalidades de escritura de largometraje. Bueno, dice, mi guión fue seleccionado para participar en rondas de negociación en el BAM 2023. ¿Puedo participar con él en esta convocatoria? No hay ninguna restricción a ese respecto. Así es. ¿Podrías explicar un poco el plan de viabilidad de producción en la escritura de guión de ficción? Bueno, ya lo habíamos explicado, ¿no? Te quiero decir. Así es. Regaño.
Ya lo habíamos explicado, pero bueno, vamos a darle una nueva vuelta porque también es un requisito reciente en esta modalidad, así que creo que es importante eh, pues poder profundizar de nuevo en ese tema. Mira, entonces el requisito dice, plan de viabilidad de producción, describa las actividades que se llevarán a cabo para viabilizar la producción del guión presentado una vez finalice el proceso de escritura, participación en talleres, mercados, encuentros, agenda de reuniones con productores, etcétera. ¿Qué pretendemos con este requisito? Queremos que los guionistas, además de escribir, también piensen qué pasa después de que terminen con ese guión, ¿no? Eh, cómo enlazamos esa parte creativa con esa posible producción de ese largometraje. No pretendemos en ningún caso que los guionistas se vuelvan productores, porque ni más faltaba, no es su labor, pero sí queremos que ustedes tomen una conciencia específica de esa historia que están escribiendo, ese guión que ustedes están desarrollando, qué salida eventualmente pudiese tener. ¿No? No quisiéramos que el guión se quedara en un cajón, quisiéramos que ustedes se volvieran un poquito más activos en cómo mover sus guiones para buscarles una salida. Entonces, este es como un primer paso de pensar en qué espacios puedo yo mover mi guión, buscando quizás contacto con posibles coproductores, eh, quizás contacto con, no coproductores, sino productores, de pronto quizás una venta de ese guión en algún espacio, ¿no? Entonces es como eso, esa reflexión la que nosotros quisiéramos que ustedes hicieran ahí, que no se queden solo con el tema de escribir el guión, sino, ok, escribo mi guión y luego, ¿qué pasa con él? Y queremos que ustedes hagan una reflexión a ese respecto. De eso se trata este requisito. Bueno, yo creo que vamos, Sandre, con las últimas dos preguntas para poder cerrar. Entonces, esta pregunta es para corporaciones de reincorporación de campesinos. Bueno, es que no la dejó muy clara. Yo creería que si estas corporaciones de reincorporación de campesinos se pueden postular o pueden participar. Pues sí, yo también interpretaría en ese mismo sentido esta frase y a la persona que lo haya preguntado, la respuesta es que en esta convocatoria pueden participar o personas naturales o personas jurídicas. Si es una persona jurídica, hay una descripción de lo que eso significa, que es pues la podemos leer, que tenga un capital, es una empresa que tenga un capital nacional mínimo colombiano del 51% Así y es. que en su objeto se incluya expresamente la producción audiovisual. Entonces, independientemente de si es una entidad formada por campesinos o por cierto tipo de población aquí o allá, para nosotros lo importante es que tenga un capital nacional no inferior al 51% y que tenga en su objeto la producción audiovisual de manera explícita. Así es, Sandra. Igual esta definición también ustedes la pueden encontrar dentro de las reglas de participación cuando ustedes ingresan a la página web. Hay un ítem que dice reglas y ahí en lo primero que ustedes van a encontrar es un glosario. Entonces este glosario también les va a servir a ustedes de referencia para encontrar de pronto algunos significados que de pronto no tengan tan claros para su postulación. Y la última pregunta que tenemos por aquí es, dónde puedo conseguir los documentos requeridos para la postulación del proyecto? No, los documentos requeridos para la postulación del proyecto los tienes que hacer tú. Esos no te los proporcionamos nosotros. Tú los tienes que hacer. Lo que sí proporcionamos nosotros es la lista de esos requisitos para participar. Y aquí es importante mencionar algo. Cuando ustedes van a encontrar como distintas maneras de aportar la información. Hay requisitos que son el cargue de un documento PDF en un espacio en plataforma. Hay otros que son diligenciables en la plataforma misma y ustedes tienen que sentarse y escribir allí. Y hay otros en donde nosotros presentamos un formato de anexo que ustedes deben diligenciar y subir en la plataforma. Entonces es muy importante que presten mucha atención y que exploren de verdad muy bien la página web para que sepan
cuáles son esos documentos que ustedes tienen que preparar o esos textos que tienen que preparar para subirlos y ponerlos en la plataforma. Así es, igual cuando ustedes ingresan a la plataforma de postulación, ustedes también pueden ir cargando la información poco a poco para que lo vayan a ir mirando, para que la puedan ir explorando, para que puedan ver qué es lo que me están pidiendo desde el formulario y qué es lo que me están pidiendo desde los documentos, para que ustedes los puedan ir preparando y que lo puedan hacer pues con el comparativo de la página web, que es donde ustedes van a encontrar igual ahí toda la documentación que nosotros requerimos, pero también para que ustedes entiendan cómo desde la plataforma funciona y cómo deberían cargarlo y qué es lo que les estamos anexando allí para que lo tengan pues más claro. ¿Mm? Hay por aquí un último comentario que es muy importante reiterar, Catherine. Alguien nos está diciendo que en este momento ingresa a la plataforma y se queda colgada al ingresar el usuario y contraseña. Y esto se une a un llamado que ya hicimos durante esta sesión y es que necesitamos que las personas que tengan usuarios registrados de años anteriores hagan la actualización de su usuario. Si no lo hacen, les va a pasar lo que le está pasando a esta persona. Y si esto les ocurre el 2 de mayo, pues entonces no va a haber manera de que ustedes puedan postular un proyecto en esta convocatoria. Así que por favor, pónganse todos juiciosos a actualizar sus usuarios. Así es. Entonces, como les conté de pronto anteriormente, en la página web pueden encontrar en la parte final de la página web el link donde pueden ustedes dejar el ticket de soporte. Cuando les suceda esto, ustedes dejan el link, dejan en este link qué es lo que les está sucediendo y el área de soporte intenta contestar pues lo más pronto posible. Pero también tengan en cuenta que ellos tienen de 3 a 5 días hábiles para dar respuesta a sus solicitudes. Es la razón por la que insistimos que deben hacerlo con tiempo para que no les vaya a pasar esto ya cuando se esté agotando el tiempo para cerrar estas modalidades. Y recuerden también que el 1 de mayo, que es el día antes del cierre, es día festivo. Eso significa que tampoco hay soporte de la plataforma. Así que de verdad, por favor, pónganse muy juiciosos a preparar sus postulaciones, a actualizar sus usuarios con anticipación. No se esperen ni al 1 de mayo ni al 2 de mayo porque corren el riesgo de quedarse por fuera y recuerden que esta convocatoria no amplía tiempos ni plazos por ninguna razón. Entonces, de verdad, el llamado urgente a que se pongan pilas con sus postulaciones. Así es. Bueno, yo creo que con este cerraríamos entonces nuestra sesión. Entonces, gracias a todos los que nos acompañaron y a los que aportaron con sus preguntas a esta conversación. Gracias también al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, la Red de Consejos Departamentales de Cine, al Bogotá Audiovisual Market BAM, a la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas por unirse a esta transmisión. Y recuerden que ustedes como creadores son fundamentales para la existencia de este sistema, para la existencia de este sector, para la existencia de la cinematografía colombiana que nos cuenta como nación, como cultura. Así que les agradecemos mucho todo el trabajo que ustedes hacen también por este sector. Recuerden que todos construimos y contribuimos al Fondo para el Desarrollo Cinematográfico cuando vamos a ver una película a una sala de cine, así que los invitamos como siempre a seguir asistiendo a las salas, a ver nuestro cine y así todos aportamos al FDC porque finalmente todos somos FDC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.